Després us faig 5 cèntims de l'estructura de la sessió d'avui. ¿Vale? Estarem aquí 2 hores. Primer aquesta breu introducció que estem fent mentre acaba d'arribar tothom. I llavors hi haurà 4 parts marcades. Primerament, i a càrrec de l'Observatori del Deute en la Globalització, tindrem el Josep Nualart, que ens introduirà l'ecofeminisme. El concepte d'ecofeminismes, sempre vinculat a l'ecologia política, que és la temàtica que potser més escau, més lliga amb el concepte d'educació ambiental. I després passarem a la part de l'Aimé Martínez. L'Aimé Martínez és activista del Sud Global. Des del primer moment que vam idear aquesta píndola teníem molt clar que volíem agafar una perspectiva decolonial i que invités a veus del sud global, no només parlar nosaltres, perquè creiem que tot el que fem des d'aquí doncs, té un impacte global, mai millor dit, i volíem sentir també una veu. I després acabarem amb la part de maleducació ambiental, que són entitats que treballen aquí a Catalunya, probablement moltes de vosaltres ja les coneixeu, i elles ens faran una part una mica més pràctica de veure què és el que s'està coent al territori en quant a ecofeminismes i educació ambiental, sabrem quina és la realitat i també treurem eines concretes per a poder adaptar al nostre dia a dia i a la nostra pràctica en educació ambiental. Llavors, també lligat amb això que us deia, que estiguéssiu tranquil·les en el tema de que està gravat i hi ha punts, al final dedicarem 30 minuts a un espai de debat on puguem compartir una mica entre nosaltres les sensacions que ens emportem i si tenim dubtes al respecte, amb el que si us van sorgint cosetes durant la presentació podeu anar anotant i al final tindrem un espai on poder compartir tot això. ¿Vale? No em vull allargar gaire més. Passem a aquestes diferents parts. La primera part és a càrrec del Josep Nualart de l'Observatori del Deute en la Globalització. El que farem és que jo ara deixo de compartir pantalla i cadascun d'ells anirà compartint el mateix PowerPoint. ¿Vale? Llavors, jo ja deixo aquest, Josep, i et passo perquè puguis compartir. I si et vols presentar tu mateix també i la ODG, crec que al final fareu vosaltres millor, no? També si feu 5 cèntims cadascun. Val, doncs, primer de tot, bona tarda a totes. Primer he de dir que jo faré la meva presentació en castellà, val? Perquè així també la companya em podrà entendre millor. I bueno, jo crec que així també ens ajudarà perquè hi ha molts espais de diàleg entre el que jo introduiré y el que ella explicará després. Por lo tanto, sobre la introducción, ¿qué es el ODG? Pues el ODG somos una ONG, ¿verdad? Que lo que hacemos es un análisis crítica de procesos complejos, ¿no? Que pasan a nivel global y lo intentamos hacer todo esto a través de investigación, a través de sensibilización, comunicación e incidencia para que todo esto permita llevarnos a una transformación social, ¿no? Es decir, que toda esta parte de análisis que hacemos que después puedan gente de los colectivos, ¿no? O de los movimientos sociales pues también puedan utilizar todo este conocimiento para sus luchas, ¿no? y sus acciones. Antes de empezar con mi presentación, también quería decir que como hombre, pues me siento incómodo en parte para hacer esta presentación. Ya lo hablé con Laura, bueno, con las dos Lauras y con Nuria, ya lo compartí. También lo compartí con mis compañeras del equipo técnico, que justamente las que hacen las presentaciones sobre ecofeminismo son 3 compañeras. Y bueno, que me trasladaron de que en verdad pues también creían que era interesante que como DG pues que hombres también podemos hablar de ecofeminismo, pues también es algo que como organización tenemos que darle peso. Dicho esto, pues ahora sí que empiezo compartiendo mi presentación, que como ha dicho Nuria, es una introducción, ¿no? Sobre... ¿Se ve la presentación? Sí. Vale, pues que, como ha dicho Nuria, ¿no? Es una breve introducción sobre qué son los ecofeminismos, ¿no? Y también haré un poco de hilar la historia, ¿no? O cuáles son las diferentes corrientes que han ido saliendo. Y después también
contaré un poco y a dejar entrever un poco como alternativas, ¿no? Puntos que hay que tener en cuenta eh, que nosotros creemos como interesantes para llevar a cabo o sea, para poder aplicar los ecofeminismos en cosas más cotidianas, ¿no? En diferentes sectores en los que como sociedad pues debemos tener en cuenta. Pues primero de todo, ¿no? ¿Qué son los ecofeminismos? Pues podríamos decir que son diferentes corrientes teóricas, propuestas políticas, movimientos sociales que entrecruzan, ¿no? El ecologismo y el feminismo, donde el foco principal, ¿no? Es de poner las vidas en el centro en lugar del capital, ¿no? Es decir, y va en contra, para decirlo de alguna manera, ¿no? Del modelo capitalista que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Y todo esto lo hace intentando respetar los ciclos, ¿no? Y los procesos naturales para garantizar condiciones de vida dignas, ¿no? Y estas vidas pueden ser humanas o no humanas, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos, ¿no? De poner la vida en el centro, lo hacemos más desde una perspectiva desde una perspectiva más humana, pero olvidamos, ¿no? Pues toda esta parte del entorno, ¿no? Y de los ecosistemas que nos rodean. Y también toda esta perspectiva, ¿no? Ecofeminista se hace desde una conciencia sobre los límites y las dependencias, ¿no? Como decía, pues muy vinculadas con el medio ambiente, pero que esto debe hacerse, ¿no? Desde una manera democrática, comunitaria y descentralizada. Entonces, ¿cuáles son las corrientes, ¿no? O cuál ha sido la evolución histórica de los ecofeminismos, ¿no? Pues la primera corriente, ¿no? Que se le llama el ecofeminismo clásico o esencialista, surge en los años 70. Después, en los años 80, ¿no? Evoluciona también aparece una nueva corriente, ¿no? Que son el ecofeminismo espiritual. Y después en el año 90 ya surge el ecofeminismo constructivista, que es en el que yo me voy a enfocar un poco más y que normalmente desde el norte global pues acostumbramos a trabajar más, o el que nos sentimos más interpeladas. Todo esto porque en verdad lo que debemos tener en cuenta es que las diferentes corrientes ecofeministas no son excluyentes, ni tampoco cada una de ellas es pura o se rige por unos criterios muy concretos, ¿no? Sino que en verdad hablamos de ecofeminismos porque justamente son diversos, ¿no? Y lo que hacen muchas veces es adaptarse a las características de cada uno de los territorios y por lo tanto también se adaptan, ¿no? A las formas de lucha o resistencia a los que que hay que tener en cuenta en cada uno de los territorios, y yo creo que esto lo veremos bastante claro cuando hay menos haga su presentación y después Laura, ¿no? Nos hagan la suya, de que veremos que los enfoques son distintos según las realidades que vivimos. Y también decir, ¿no? Pues que en los últimos años han ido surgiendo otros, como es el ecofeminismo queer, el animalista, el vegano, el antiespecista, ¿no? O sea, ya intentando también entrecruzar otras variables que normalmente pues en las otras corrientes no se han tenido tanto en cuenta. Sobre el ecofeminismo constructivista, ¿no? Pues decir que se basa en dos principios, ¿no? Que es la ecodependencia y la interdependencia, ¿no? Que va muy vinculada con lo que decía antes de cómo se construyen los ecofeminismos, ¿no? Pues en el caso de ecodependencia, ¿no? Es este vínculo con la naturaleza, que, como decía, ¿no? Que en el modelo capitalista, pues justamente se ha intentado apartar al máximo, ¿no? La especie humana de su relación con la naturaleza. Y después también la parte de interdependencia, que también esta parte, ¿no? De intentar de sobrevalorar, para decir de alguna manera, el individualismo, ¿no? Y la capacidad que tiene cada individuo para poder llegar a hacer sus logros sin tener en cuenta pues todas las redes de apoyo, ¿no? O todas esas personas que permiten que esta persona llegue allí, ¿no? Y entonces en esta imagen, ¿no? El iceberg, pues un poco intentar reflejar esto, ¿no? De que lo que se ve, ¿no? Es el sistema productivo que normalmente está masculinizado, ¿no? Y que después esta parte de el trabajo remunerado, básicamente,
Y después debajo del iceberg, qué es lo que no se ve y qué es lo que sustenta todo este modelo, pues es justamente, ¿no?, el sistema reproductivo, y que normalmente está feminizado, y que hay mucha de esta parte que no está remunerada, y por lo tanto como que no se valora dentro del sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, si intentamos analizar, ¿no?, el contexto a través de miradas ecofeministas, pues lo que vemos es que en los últimos años, sobre todo, hemos visto pues que estamos en momentos de emergencias, crisis y colapsos, ¿no? Y esto lo hemos visto pues en el año 2008, pues la crisis económica y financiera que empezó y que aún no ha finalizado, también la crisis climática y ambiental, la social y la crisis de cuidados, pues que con el COVID yo creo que nos hizo abrir mucho los ojos, y la política y civilizatoria, ¿no? Pues por toda esta parte de que empieza a haber escasez de recursos, ¿no? Que debido a la a la superposición de las diferentes crisis, pues se están viendo diferentes impactos en regiones de manera desigual, ¿no? Entonces, también algo que hay que tener en cuenta, y como decía ahora, ¿no? Estas crisis son combinadas y a la vez son desiguales, ¿no? Es decir, que no afectan igual a todas las personas. Y entonces, si lo miramos también un poco en forma de pirámide, ¿no? Como muestro en la diapositiva, pues un primer punto que hay que tener en cuenta es la división sexual, ¿no?, e internacional del trabajo. ¿Esto qué quiere decir, no? Como decía también antes en el iceberg, ¿no? El trabajo remunerado es lo más preciado ahora mismo en el sistema actual, que normalmente es masculinizado, y que los puestos que tienen más valor, pues justamente los desarrollan pues hombres del norte global, ¿no? Blancos y demás. En cambio, y si vamos viendo, ¿no?, más abajo, pues nos damos cuenta que justamente lo que sustenta todo este sistema, pues no, a nivel monetario, no está muy bien valorizado, pero es realmente lo que sustenta, ¿no? Que como vemos abajo, ¿no? Pues la naturaleza, ¿no? Todos estos recursos naturales que necesitamos para llevar a cabo nuestras actividades, después pues el trabajo que se lleva a cabo por parte de los países del sur global de los cuales se extraen muchas materias para poder utilizarlas aquí, los trabajos de cuidados, el trabajo campesino, ¿no?, de sustento de la población a través de alimentos, pues tampoco se pone en valor. Y encima, como decía, pues también hay unas cadenas extractivistas, ¿no? No solamente a nivel de recursos, sino pues que muchas veces, que nos damos cuenta aquí en el norte global, pues que muchas de las mujeres, ¿no?, que ocupan o los puestos de trabajo menos remunerados, y que normalmente son a través de cuidado del hogar o cuidado de personas mayores, son personas migradas, ¿no?, del sur global, pero que muchas veces tampoco se tienen en cuenta pues los trabajos de cuidados que tienen que hacer en su propia casa, ¿no?, después de su jornada laboral, y todas las consecuencias que también esto puede tener en sus países de origen, por si tienen familiares allí a los cuales no pueden atender para poder llevar a cabo sus actividades aquí en el norte, ¿no? Entonces, ¿dónde, no? O sea, ¿dónde creemos o sea, cuáles son las acciones que se pueden llevar a cabo, ¿no?, desde soberanías ecofeministas o derechos colectivos, ¿no?, para poder darle la vuelta a todo esto, ¿no? Pues eh, lo que creemos desde ODG, ¿no?, es que esta parte de organizarnos en iniciativas, ¿no?, y propuestas que se basen en alternativas ecosociales que, por ejemplo, ¿no?, pues 9 ámbitos en los que nosotros creemos que puede ser interesante focalizarse, y en los que hemos trabajado o colaboramos con otras entidades y colectivos. Pues eso, ¿no? El derecho colectivo a los cuidados, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, el acceso a agua, pero también su gobernanza, ¿no? Que también vemos que muchos de estos sectores pues están privatizados, y por lo tanto no solamente es el acceso, sino de cómo se toman las decisiones, ¿no? Educación comunitaria, ocio y cultura, la salud, ¿no?, que sea público-comunitaria y no que se vaya hacia sistemas privados, como hemos visto en los últimos años. El urbanismo, que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no?, y que se ha hecho también desde una lógica
muy de maximizar, para decir de alguna manera, los beneficios, ¿no? Las necesidades que tiene el sistema capitalista, después tener vidas libres de violencia machista y un dinamismo económico basado en el cooperativismo. Entonces, si lo intentamos aterrizar un poco, ¿no? Todo esto en propuestas, pues en el caso de soberanía energética, que, bueno, en mi caso que soy investigador en energía, pues entonces lo que nosotros nos ponemos bastante el foco desde una perspectiva del norte global, pues son las comunidades energéticas locales, ¿no? Las remunicipalizaciones por ejemplo, el sistema de comercialización o de distribución de la energía, iniciativas de autoconsumo, en el caso de la soberanía alimentaria, pues comunidades agroecológicas o cooperativas y también garantizar una renta básica campesina. En el caso del acceso del agua, pues también remunicipalizaciones, ¿no? O comunidades hídricas locales, que sería algo parecido a las energéticas, ¿no? Pero en este caso, pues también dando más valor a la toma de decisión de manera democrática sobre su uso. En el caso de urbanismo y acceso a vivienda, ¿no? Pues vivienda pública, pero también estas cooperativas de vivienda en cesión de uso que se están empezando a desarrollar y aquí en Barcelona tenemos algunas. El derecho colectivo a los cuidados, pues lo que digo, ¿no? Estas redes comunitarias de cuidados y un sistema nacional de cuidado que también pueda poner en valor pues las condiciones, ¿no? Y lo que deben llevar a cabo las personas que trabajan de ello, salud y servicios sociosanitarios, ¿no? Que no solamente sea un sistema de salud público, sino que se puedan desarrollar también con otras formas, ¿no? A través de, como decíamos, ¿no? De esta colaboración público-comunitaria, no público-privado, y también poner mucho foco en la prevención, ¿no? Que es algo que vivimos con el COVID, que justamente es lo que falló en nuestro sistema sanitario actual, que es esta parte de prevención y que se está apostando mucho por la financiación de tecnología, ¿no? Y de ya en la parte de grandes hospitales, sino en los centros de atención primaria. Y después la educación comunitaria, pues lo mismo, ¿no? Que la educación también pueda ser a través de comunidades, que no sea solamente educación regulada, para decirlo de alguna manera, y de esta manera pues poder tener unos espacios de compartir conocimiento que sean más igualitarias entre todas las personas que forman parte de una misma comunidad. Bueno, aquí también nos hemos dejado algunos recursos, ¿no? Y fuentes de interés en los que he basado mi presentación, por si queréis poder profundizar un poco más en los conocimientos. Molt bé, gràcies, Josep, doncs, per aquesta primera introducció. Com hem dit al principi, si teniu algun dubte, en general ho passem cap a la part del final, a no sé que algú volgués comentar alguna cosa, algun aclariment puntual que fes falta. I si no, ho podem deixar o també al xat i al final acabem de fer doncs, aquest recull de dubtes. Si no hay res, pasamos a la presentación de Aimé, que la voy a compartir yo misma. Aimé, como hemos quedado, ¿no? Y me vas avisando también cuando necesites algún cambio. Así que voy a compartir de nuevo. Yo las voy saludando. Bueno, buenas tardes para todos, para todas, para todos. Agradezco muchísimo el poder estar compartiendo este momento con todas ustedes. Agradezco su escucha y la apertura que tenga para conocer pues cómo estamos sentipensando desde este lugarcito, que es un lugarcito muy pequeño de los Sures, donde seguimos pulsando vida y donde seguimos tejiendo muchísimos deseos de libertad. Así que bueno, lo primero que quisiera es hacer un pequeño ejercicio que nos ayude un poquito a ubicarnos en dos sentidos. El sentido de la presencialidad y el sentido de la interconexión, porque la interconexión es lo que nos hace ser y lo que nos hace estar, ¿no? Estar en responsabilidad. Entonces les pido que quienes puedan, ahí rapidito,
tengan un vasito con agua puedan ir rápidamente, pero si no, ahí hay una imagen para que imaginen, ¿sí? Entonces, 30 segunditos si alcanzan a ir y si no, bueno, imaginemos ahí el vasito con agua. Bueno, entonces vamos a hacer 3 respiraciones profundas y vamos a intentar tener el mayor silencio mental que nos sea posible. De manera paciente, de manera calma, vamos a observar al agua y mientras la observamos yo quisiera que recordemos que esta agua que está enfrente de cada una de nosotras pues ha permanecido en esta tierra que nos contiene, que nos abriga. Este es un planeta amniótico donde estas aguas durante millones de años han cumplido diferentes ciclos. Han tenido la maravillosa oportunidad de cruzar ríos, valles, montañas, han estado en otros cuerpos y ahí también han cumplido múltiples funciones y han sostenido la vida. Y hoy todas nosotras tenemos el privilegio, como humanas encarnadas en estos cuerpos, de tomar estas aguas y volver a interconectar, porque todas venimos de las aguas y todas vamos a volver a este planeta azul, como compost, como abono. Y estas aguas de nuestros vasos aparte tienen una característica que para nosotros es esencial, es que es agua ancestral, es agua milenaria, es agua que contiene todas las memorias de la existencia que nos antecedió y de la que ahora nosotras estamos siendo parte. Quienes quieran, pues a lo largo de la charla tomen su agüita pensando en esto, ¿no? Y este ejercicio lo hago porque para nosotros es punto de llegada y punto de partida. Porque es importante hablar de 2 ideas que nos van a entretejer. Es la estructura de nuestro pensamiento también dentro del sur, parte de la estructura de nuestro pensamiento, pero también que nos puede vincular a los ecofeminismos más globales. Y aquí, bueno, les hago un paréntesis porque no todas las prácticas de mujeres y diversidades aquí se nombran como ecofeminismo. No es necesario la clasificación. Hay modos y formas de defender y de ser mujeres de lucha, diversidades de lucha, y poner en el centro la vida, pero pues no tenemos una clasificación. Sí, nuestras formas y nuestros modos de defender pues se construyen y se vivencian, todos en el ejercicio de situarnos. Y ese situarnos significa corporalizar este cuerpo material, este cuerpo que es concreto, este cuerpo que está ubicado y que está habitando un lugar concreto. Y estas corporalizaciones significan que cada una vamos a pensar desde nuestra vivencia, desde nuestras relaciones, desde nuestras posibilidades y desde nuestras creencias. Y esa corporalización nos hace pensar y sentir entonces en diversidad, en diferencia, pero también en encuentro, donde todas y todos tienen cabida y tienen que empatizar con la idea de que todos somos seres corporalizados, de una manera única, pero en vinculación. Entonces, somos cuerpos en diálogos constantes, somos cuerpos en vinculaciones, somos cuerpos que están siendo afectados, pero que también están afectando a otros cuerpos y a otros pensamientos. Y entonces, en ese sentido, también la mirada y la comprensión, el entendimiento de que estamos situados, de que estamos contextualizados es muy importante, porque también nos pone unos límites, y esos límites van a estar circunscriptos en un lugar específico. Y desde ese lugar, que en este caso es nuestro sur, consideramos que el pensamiento, las necesidades y los deseos nos han sido colonizados, nos han sido marginalizados, han sido excluidos
y han sido invisibilizados. Y todos nuestros pensamientos han intentado estar sometidos a la homogenización, a la heteronormatividad, a las relaciones patriarcales y asimétricas, pero por sobre todas las cosas a las relaciones violentas. Entonces, a partir de esto, nosotras sí consideramos la importancia de la descolonización y de la decolonización para poder entender el ecofeminismo y para poder entender nuestras luchas y nuestras defensas por la vida y por los cuidados. Y la descolonización en ese sentido es del hacer memoria, de retomar nuestro pasado, que es un pasado vivo, que es un pasado que está encarnado en cada uno de nosotros y de nosotras, y que nos lleva a pensar el cómo llegamos a este punto, cómo fue que transformamos el mundo que estamos habitando y que habitaron nuestros ancestros, y cómo nosotras nos estamos vinculando y nos estamos relacionando con nuestra naturaleza que ha sido sometida junto a las formas naturaleza, mujer y diversidad. Entonces, ¿cuáles son todas esas disputas coloniales? Son nuestras preguntas, ¿no? ¿Cuáles son todas esas disputas coloniales en este momento que están puestas en juego? ¿Y cuáles son todas esas herramientas de las que se están valiendo para someter nuestros cuerpos? Y entonces la decolonización lo que nos propone es a pensar, a hacer y a sentir en este mundo otro, donde tenemos la capacidad de seguir imaginando, donde tenemos la capacidad de seguir construyendo y donde tenemos la capacidad de seguir reconfigurando un mundo contextualizado, corporalizado y encarnado, pero que todo el tiempo está haciendo. Y aquí hay una referente de la descolonización argentina que se llama Zulma Palermo, que nos habla de esa importancia, ¿no?, que tienen todas las identidades que existen en nuestro Abya Yala, que no van a poder ser nunca sometidas a una unificación, sino que al comprender que somos pasado y somos construcción de presente y somos procesos descoloniales y somos procesos decoloniales, estamos emergiendo constantemente, estamos siendo. Entonces hacemos parte de estas constantes emergencias y de estas constantes recreaciones. Y no se puede hacer nada de esto si nosotras no vivimos en colectividad. Y la vida en común y la vida en relaciones interespecíficas es esencial para poder pensar el ecofeminismo. No podríamos comprender que no exista la vida en común porque no viene dada, sino que se viene haciendo. No existe una vida que tenga un futuro prometedor y que vaya en una línea recta, sino que es una vida que tiene muchos vericuetos, que tiene muchas idas y vueltas, y que todas esas idas y vueltas están amalgamadas siempre en un pasado y en unas experiencias que nos dan el saber. Desde la ecología política del sur, nos repetimos, ¿no?, que el mayor reto que tenemos como humanidad, pero que también va a ser el mayor privilegio y la mayor riqueza y la mayor ganancia simbólica, material, energética, espiritual, es volver a vivir en comunidad, en comunidad. Y entonces les decía que corporalizar, situar, encarnar es el punto de llegada, pero también es el punto de partida. Porque al corporalizar la mirada, una mirada que esté situada, nosotros podemos tomar posicionamientos. Y podemos tomar posicionamientos en tres sentidos. Uno, en una política en femenino. Ay, perdón, nunca te dije que siguiera. Ahora puede seguir. Una política en femenino, ¿sí? Que esta es una propuesta que viene siendo trabajada desde México, desde un equipo de investigación, al que pertenece Raquel Gutiérrez Aguilar, quien también vivió en Bolivia y estuvo en toda la defensa del agua. Y esta política es una construcción colectiva sobre cómo cuidamos la vida. Aquí la pregunta es el cómo. La política en femenino cuestiona esto, ¿no? ¿Cómo estamos comprendiendo y cómo estamos orientando las acciones de existencia? Y esas respuestas solo se pueden dar colectivamente.
También nos sitúa la mirada en cuanto a la relación naturaleza-cultura. Entonces ahí las preguntas son sobre cuáles. ¿Cuáles son las reflexiones acerca de nuestra habitabilidad y convivencialidad en la naturaleza de la que estamos haciendo parte? Desde nuestras relaciones de producción material y concreta, ¿cuáles son esas acciones desde las que estamos gestando, cultivando la vida? Y nos permite hacer construcciones desde esta mirada situada sobre la economía, pero la economía entendiendo que tenemos una casa común. Entonces, ¿cómo estamos administrando y cómo estamos regulando la energía? ¿Cómo entendemos los flujos hidroenergéticos? Y cómo estamos poniendo en el centro la vida, pero en relación también a todos esos flujos hidroenergéticos que pasan en ese lugar contextualizado. Entonces, los ecofeminismos nos preguntamos, como especie, como responsables de la continuidad de la vida, ¿qué estamos aportando para la sustentabilidad? ¿Y cómo estamos aportando al sostenimiento de todas las especies? Sabiendo que esto es una preocupación política, económica, pero sobre todo es una preocupación por nuestro propio ser naturaleza como mujeres. Y en el análisis, creo que en eso estamos de acuerdo norte-sur, ¿no? Que estamos viviendo en un régimen de naturaleza capitalista, patriarcal, colonial, que va en contra de la vida. Entonces ahí específicamente para nosotras, si quieres sigue. Siguiente. ¿Sí? Nos habla de la vida en común en una trama de existencia entre los seres humanos, los seres no humanos y entre los seres más que humanos. Y bueno, ahí yo quisiera posicionarme porque sepan que yo hablo desde también una consideración del hidrofeminismo, que en mi caso es una comprensión ontológica, relacional, de el sentido de lo amniótico, de nuestra sensibilidad y nuestro ser como porosidad e interpermeación, porque somos todos y todas seres nacidos, criados y corporalizados en y con las aguas. Y a partir de esa ontología, yo me vinculo directamente con el feminismo comunitario territorial, que es el que practico desde los procesos como defensora de la naturaleza y especialmente yo soy defensora por la liberación de los ríos. Y quiero retomar aquí las palabras de una hermana, Lorena Cabnal, que ella nos explica que el feminismo comunitario territorial es un feminismo que aporta a la pluralidad feminista y es una pluralidad feminista comunitaria continental que nace en cuerpos que están indignados, que nace en cuerpos que han sido totalmente atravesados por múltiples violaciones y que empieza a hacerse planteamientos, ¿sí? Que son bastante fuertes, bastante dolorosos y que también interpela a otros feminismos. Y este feminismo nos convoca a tejer en la red de la vida. Entonces, considero relevante como algunas de los aspectos, ¿no? Les voy a dar algunos de los aspectos por los que nosotras exigimos y promovemos el ser y el estar en este tejido de vida. Entonces, uno son las escalas. Creemos que existe una perspectiva muy pretenciosa y muy soberbia de una mentalidad de conquistadores, de colonizadores, al pensar en organizaciones sociales, políticas y económicas muy magnas, muy globales. Y para nosotras las relaciones deben estar más orientadas a ser más conscientes. Y esa conciencia nos lleva a la humildad de vincularnos alrededor del bien común, de los bienes comunes que poseemos y de los que sí podemos participar y que son parte de nuestro conjunto, de nuestro paisaje de vida, en ese que habitamos. Entonces esto nos va a delimitar por nuestra propia finitud y nuestras propias capacidades humanas y también nuestras propias habilidades, hasta para defender ese territorio. La escala también es en tiempo.
porque nos llama mucho a estar presentes y a dejar de estar sufriendo tanto por el futuro. Y acá es algo que también es muy difícil para nosotras, porque todo el tiempo vimos procesos de expropiación, procesos de desplazamiento forzado, procesos de migraciones que no son elegidas, y que vienen a generarse en nuestros cuerpos, en nuestros territorios, por la imposición de proyectos energéticos. Pero una de las mayores sabidurías en esta escala temporal es que vivimos el presente arraigadas al territorio, a un territorio que es ancestral y a un territorio que nos centra, a un territorio que nos puede dar la libertad para poder seguir apostando por la vida, sin estar todo el tiempo anhelando un futuro. Otro aspecto es la pluridiversidad, y ahí parte de la aceptación, de la comprensión y del agradecimiento. El agradecimiento está en el espacio-tiempo del que tenemos la posibilidad de tener, de existir, de ser, de estar haciendo. La vida y la muerte son parte del proceso de la ciclicidad, donde todos los seres se ven como necesarios para complementar la existencia. Entonces ahí entendemos que todos estamos absolutamente interconectados y todos estamos hechos de agua y todos compartimos los mismos minerales, las plantas, los hongos, ¿verdad? Todos compartimos esa riqueza de la naturaleza. Entonces, la vida, la muerte, el proceso cíclico de cada uno va a repercutir en el de sí mismo. Entonces, por eso es que exigimos el respeto y la necesidad de que exista pluridiversidad. Por eso es que exigimos que no haya ningún tipo de monocultivo, ni de pensamiento, ni de bosque, ni de alimento, entre comillas, muchas comillas. Porque la pluridiversidad es una decisión, es una acción, es una orientación, pero también son esas formas de vivir, de tener pensamientos, de tener paisajes y de ir creando ecosistemas y comunidades. Hay un proceso histórico de vida, y es que la ancestralidad siempre va a estar presente, y la ancestralidad es del respeto. Es necesaria para todas nuestras relaciones históricas como partes de procesos milenarios de existencia, de alianzas entre grupos humanos que pertenecemos a la Via Yala y a los sures globales. Los procesos históricos nos llaman a organizarnos, y nos llaman a organizarnos también en contra del dolor. Y en esto ha trabajado mucho una chicana, Gloria Anzaldúa, y ella nos habla de la herida colonial. Y la herida colonial sí nos ha llamado, nos ha convocado a todas las mujeres en contra de los genocidios de nuestras comunidades y nuestros pueblos, y también para poder sanar la huella profunda que nos ha dejado, ¿no? La colonialidad. Bueno, la espiritualidad es tan necesaria para poder precisamente honrar la vida, y en esto, cuando tengan un tiempo, y si ya la conocen, síganla escuchando a ella y a todas sus compañeras, que es la feminista comunitaria de Guatemala, Lorena Cabnal. Pero en Centroamérica hay muchas feministas comunitarias sanadoras, y nos han enseñado que la espiritualidad es una necesidad para sanar, para fortalecer los cuerpos, para fortalecer también esa espiritualidad que nos vincula, para fortalecer también la aceptación de la interdependencia, para considerar también las relaciones de reciprocidad, de complementariedad. Y también la espiritualidad nos sirve para honrar y respetar todas las vidas, porque para nosotras es algo que es como un mensaje interno siempre, ¿no? Todas las vidas importan. Y nuestros cuerpos tienen marcas, tienen quebranto, y lo único que puede sanar eso, porque vamos hacia adelante con un pasado, ¿no? que nos acompaña, es a partir de la espiritualidad, de hermanarnos, de relacionarnos en una memoria larga que nos enseña que siempre tenemos posibilidad de ser otra humanidad, porque no siempre fuimos esta humanidad que estamos siendo. Y también nos da la oportunidad
de despertar. Y en esto yo creo que han escuchado a Berta Cáceres, ¿no? Que nos invitaba como humanidad a despertar. Entonces esa espiritualidad también nos sostiene. La descolonización de los cuidados y dar lugar a la vida en unidad, en comunidad, pues los cuidados son un atributo del afecto, de la vida en comunidad, de una humanidad que está conviviendo y que durante los procesos de la neoliberalización, ¿cierto? Se han tomado cada vez más como parte de esa máquina de ganancia. Y esto lo dice Vandana Shiva cuando nos recuerda que el apartheid de los cuidados inició con la plantación y la mina. Y para nosotros es muy claro, porque ahí, ¿sí? Esa manera tan violenta como llegaron a la Vía Yala y se llevaron los hombres a las cuadrillas y a las mujeres nos mandaron para el ámbito doméstico, pues ahí ya se puso todas las energías para el cuidado, pero un cuidado totalmente invisibilizado. Y nosotras reivindicamos el cuidado también en la forma de relacionarnos entre iguales. Esto se está convirtiendo en un compromiso ético y en un compromiso político para la dignidad de todos y todas. Sin embargo, pues esto también, y es parte de esas contradicciones que estamos trabajando, ¿no? Ya más adelante lo estamos viendo, como más adelante digo, o sea, en este presente lo estamos viendo, de tratar de desesencializar, de como desromantizar y desculpabilizar, ¿sí? Como la elección. Tratar como de salirnos de ese mandato y poder elegir, pero eso está siendo también parte de nuestros procesos internos. La descolonización de las relaciones de género, de raza y clase están pues bien vinculadas, ¿no? Como ustedes lo viven también, imagino, pero bueno, nosotras aquí con la estructura patriarcal con la que nacimos, tan violenta hacia nuestros cuerpos, pues lo que nosotras queremos es pensar cómo son realmente esas herramientas de opresión y cómo están funcionando en nuestros cuerpos que han sido tan empobrecidos, que han sido tan maltratados, tan marginalizados y tan racializados. Y en ese sentido nosotras tenemos una necesidad de abrir esos conceptos y tratar de entenderlos a nuestra manera, con nuestras discusiones, pero estas discusiones no están cerradas, ¿sí? Sino que los términos, digamos, que nos han ido posibilitando explicar algunas de esas relaciones y algunas de esas categorías. Pero nosotros lo que queremos es poderlas entender desde nuestros cuerpos y sentir cuáles son esas necesidades y cómo se dan esas necesidades para combatirlas y combatirlas de manera colectiva. Y en eso, pues especialmente yo creo que por un lado el dolor y por el otro lado la memoria larga, y eso también lo habla una gran mujer feminista, antipatriarcal, que es Adriana Guzmán, ¿no? Ella nos habla mucho de las solidaridades que se nos han permitido en la Vía Yala, y eso se nos permite porque nosotras no teníamos fronteras. Entonces, eso también nos ha permitido poder entender y poder hacer relaciones de conceptos que a veces vienen del norte, pero que nosotras podemos transmutarlos a nuestra forma y a nuestros sentires. Y nos ha llevado a las solidaridades para comprender también juntas, no solo nuestro pueblo, nuestra comunidad de esta partecita del sur, sino en toda la Vía Yala, digamos, se ha podido dar esa relación y hemos podido identificar cómo es que nos están geografiando y cómo es que nos están geografiando y nos están poniendo nombres y nos están poniendo como zonas de sacrificio. Y ahí entonces estos conceptos que van surgiendo, bueno, los podemos interpelar. Nombrar con nuestras propias palabras es esto, pero también hay otras formas de nombrar y están vinculadas con el arte, con los rituales y específicamente con la oralidad. Y aquí también Adriana Guzmán nos habla mucho, Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia también nos hablan mucho, nos enseñan mucho y nos recuerdan, así como en nuestras casas, ¿no? Nos decían, la palabra es lo más sagrado que tenemos.
Entonces ellas nos recuerdan esto, volver a la oralidad, volver a decir con nuestras palabras, compartir la palabra, volver a tejer la palabra, volver a juntarnos para compartir la palabra. Pero ojo, porque tenemos el otro lado, y el otro lado lo que nos dice es que la palabra no vale, la palabra de la mujer no vale, y el sistema dominante nos niega todo el tiempo la palabra, y especialmente a mujeres negras, campesinas e indígenas. Entonces nosotras también estamos tratando de poner en nuestras palabras lo que comprendemos de lo que está sucediendo. Que la academia lo valide o no lo valide, realmente hoy creo que quien no lo está validando es el proceso colectivo. Entonces sí tenemos una epistemología y creo que eso es muy rescatable también para la educación ambiental. Consideramos entonces en este sentido que tenemos práctica epistémica y política, ¿sí? Que es colectiva y que nuestros movimientos sociales articulados a través de la Vía Yala y de todo el sur global son los que nos están legitimando este saber que estamos haciendo. Y también consideramos que hay que seguir una crítica a la universalización de las categorías modernas y occidentales y proponer otras. Vamos a seguir denunciando el colonialismo. Creo que hay algunas propuestas muy interesantes por parte de Ochi Curiel, que ella ha viajado a Europa y ha estado analizando también mucho lo que sucede entre las relaciones de cooperaciones internacionales y solidaridades entre norte-sur de feminismos, y creo que nosotras tenemos que seguir trabajando en esta vía. A mí me parece también muy importante el trabajo de Yuderquis Espinosa, que ella ha trabajado mucho en las críticas contra el feminismo occidental y contra el feminismo eurocéntrico y heteronormativo, que ha desprestigiado mucho nuestras formas de entender y de comprender el ecofeminismo. Y creo que esto hace parte de estos procesos también de colonización, ¿no? Cómo podemos hacer autocrítica de que seguimos apoyando con nuestras formas de vida, con nuestras formas de consumo, que hayan mujeres acá en el sur global que sigamos siendo colonizadas y oprimidas. Bueno, y para darles unos aportes respecto a la educación ambiental, pues a nuestro entender, si quieres siguiente, nosotras, y a mi entender particularmente, pues no hay educación, sino es educación ambiental. ¿Cuáles serían o cómo nos estamos educando a partir de los procesos de y de colonización? Pues primero es aceptando que nosotros somos seres que están en constante proceso, que somos seres que enseñan y aprenden todo el tiempo, que toda la macronaturaleza nos afecta y que también nosotros como micronaturaleza estamos afectando todo el tiempo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué se está enseñando? Y si eso que se está enseñando está sumando a aportar a la reproducción diversa, a la reproducción sana, a la reproducción digna de la vida. La educación en los espacios de comunidad son vivos, son contenido vivo, son como el trabajo vivo. Es un proceso que es creativo y que se va haciendo y que se va apropiando para que tenga un sentido en la subsistencia cotidiana. Entonces, por un lado, siguiente, la educación y los procesos de autocrítica y de evaluación de coloniales son preguntas respecto a cuánto estoy construyendo y cuánto puedo proponer con lo que yo transmito. Si ustedes al evaluar pueden darse cuenta que ese saber y ese conocimiento orienta un proceso de recordación, de que pase por el corazón y pase por la mente y se haya interiorizado y esté tan consciente que puedan haber actos propositivos. En ese sentido, entendemos cómo podría ser, ¿no? Un proceso que tenga mucha autocrítica y mucha evaluación. La educación ambiental vinculada también a la historia de los nadies. No sé si han podido tener la oportunidad de leer el poema de Galeano, pero es poder escuchar y dar voz a la historia de los nadies, contar la historia de los marginalizados. La educación ambiental está 100% vinculada, y ustedes lo saben más que yo, a la historia, ¿no? La educación ambiental y la historia
están tejidas y poder mostrar en ese tejido todas esas contradicciones, todas esas asimetrías de poder, todas esas desigualdades que vivimos, ¿no? Consideramos que es poder ponerle voz, poder poner esas voces que están ahí, en esas entrelíneas, que complementarían realmente lo que se puede entender desde una educación ambiental más global y más compleja. Y puede generar formas de hacer análisis históricos de una ecología mundo, de estos procesos de transiciones, de colonialismos, de todas estas relaciones y todas estas épocas en que se nos ha racializado y se nos ha sacrificado. Y cómo todo esto, bueno, ha repercutido en los ambientes que tenemos hoy. La educación ambiental también es pues una puerta a la creatividad. No consideramos que pueda aprenderse y religarse la vida sin experiencias sensoriales, sin que se lleve esto a una complejidad más íntima del entendimiento. Entonces, la creación, la imaginación, la pintura, la lectura, el teatro, las danzas de nuestros lugares nos conectan con nosotros, pero también con esa naturaleza que nos atraviesa. Y eso es supremamente importante para pensar realmente la autenticidad de la propia experiencia del relato, mi relato encarnado, mi relato que me está abriendo caminos y que me está abriendo miradas a esta forma de vivir, ecodependiente e interespecífica. Y las lecturas, los materiales visuales, las experiencias sensitivas, pues tienen que vincularse para armonizar, para naturalizar esa naturaleza que creemos que está tan exterior, ¿no? Y es lo que tenemos adentro. Entonces, nuestras preguntas son, ¿ustedes utilizan materiales de acá de los sures que hablan mucho de eso? Y nuestros materiales visuales que son muy de rituales también, del diálogo, si los usan allá, también para ampliar, ¿no? Para complejizar esta idea de la educación ambiental. Porque casi siempre hemos pensado que viene todo del norte al sur, pero de aquí también hay muchas formas, hay mucho material para compartir. Y la reciprocidad y la afectividad, si no existe esto en un proceso de educación, para nosotros es muy difícil que funcione, porque tanto la reciprocidad como la afectividad son cultivables, pero estos cultivos se hacen en comunidad y el efecto que van a tener son impensables porque nos van a ayudar realmente a resolver problemas concretos de personas que sienten y que piensan en lugares concretos y con una capacidad de cuestionar la racionalidad capitalista. Entonces, bueno, hasta ahí dejo para ojalá después seguir conversando y les agradezco mucho. Muchas gracias, Aimé, por toda tu explicación, toda tu aportación. Dejo de compartir la pantalla y me remito a lo que he comentado antes, que si hay alguna duda o aportación o queréis profundizar más en algún tema que nos ha presentado Aimé, después tenemos un espacio dedicado a ello. Y ya paso la palabra a la última intervención, que será a cargo de Laura y Laura, de MEL Educación Ambiental. Bienvenidas también y gracias por aceptar la invitación. Si queréis vosotras mismas compartir y introducir también y presentaros. Y adelante. Ai, vaja, no sé fer-ho. Sí, es veu. Ha iniciado la función de compartir pantalla. Sí, però es veu petit, no? Sí, és aquesta icona que tens al menú de baix, al costat del més i el menys ampliar pantalla. A l'esquerra tens això. Ahí està. Vale. Vale, doncs, bueno, bona tarda. Volíem començar, ara ens presento i tot, però també com agraint la invitació a l'Estea i bueno, confessant que tenim una mica de síndrome de la impostora i que no ens sentim superexpertes, però que sí que hem donat voltes als ecofeminismes amb
creuats amb l'educació ambiental i que compartirem algunes reflexions. També, bueno, torno al català, però també agradecer a Aimé que nos haya hecho reflexionar y, bueno, yo ahora escuchándote pues ya cambiaría algunas de las cosas que vamos a explicar, así que, bueno, para esto es también, ¿no? Para que vayamos repensando y reformulando lo que hacemos. I això, doncs, nosaltres som una entitat d'educació ambiental que fem educació ambiental per la justícia global, partint com d'aquesta educació ambiental des de la complexitat o per l'esperit crític i que al final l'actualitat o els interessos personals ens han portat a aquesta mirada ecofeminista o les mirades ecofeministes intentar incorporar-les a la nostra pràctica educativa. I bueno, parlem això de mirada perquè no hi ha fórmules màgiques, no? Sinó que és una manera o maneres de mirar el món i de tenir en compte alguns aspectes per anar-los incorporant en les activitats i en allò que fem. També formem part d'una xarxa, que és aquest logo que veieu, que és Vincle Ecosocial, que és una xarxa de docents, hi ha universitats i entitats educatives i que està liderat per FUVEM i que és un espai de reflexió d'educació ecosocial i que creem per intentar crear recursos i materials i compartir reflexions. I d'aquí també ens hem nodrit una mica. Us explicarem una mica un decàleg de la mirada ecofeminista o dels ecofeminismes a l'educació ambiental i després algunes activitats que fem i quines incorporacions hem anat fent o quins aspectes podem destacar des d'aquesta mirada. No perquè siguin les millors, les nostres activitats, sinó perquè són les que coneixem i amb les que tenim confiança per desgranar i criticar. Però igual és interessant fer l'exercici d'agafar les activitats que feu o les pràctiques educatives que fem i veure si anem incorporant tot això. Per començar, perquè som molt iaioherreristes, diguéssim, doncs aquesta definició una mica com amb intenció que sigui una mica inspirador i que és una mica com el que anirem desenvolupant després, que diu això, hauríem d'educar persones que entenguin i es comprometin amb la construcció d'un metabolisme social que permeti que totes les persones mantinguin les seves necessitats cobertes, tenint en compte que vivim en una situació d'emergència climàtica i declivi material i que compartim el planeta amb animals, plantes i microorganismes. Ens agrada la iaio, però també és veritat que aquí, o en el nostre context, és qui més ha reflexionat o qui més ha escrit o qui més ha xerrat sobre educació per la sostenibilitat de la vida, com d'una manera molt clara. I llavors és una mica a la que hem anat seguint més. Passo a això, a compartir-vos aquest decàleg que ens hem inventat, que és una manera com una altra d'organitzar la informació, les propostes, del que hem llegit, de pràctiques, d'espais d'intercanvi que hem compartit, vull dir que una mica el que hem anat recollint. Algunes coses intentaré explicar-me bé perquè les hem intentat ficar allò perquè fossin 10 punts, potser n'haurien de ser més, però bueno. I també intentant pensar en educació ambiental en sentit ampli, perquè sí que hi ha algunes propostes com d'incorporació de la mirada en centres educatius o molt en educació formal i enteníem que aquí avui hi ha perfils diferents i que sí que hi ha docents, però que també hi ha educadors i educadores ambientals que treballem de manera més puntual i llavors això, hem recollit algunes coses que està bé que
per replantejar-se amb les coses les activitats que fem normalment, no? La primera, i seguint amb la línia del que s'ha anat dient, no? És que hem de visibilitzar les relacions d'ecodependència i d'interdependència, però nombrant-les i fent-hi èmfasi, que a vegades no ho fem prou explícitament, i això vol dir parlar i evidenciar les cures i tot allò que és imprescindible perquè es dugui a terme la vida, no? I això a vegades ens costa una mica, no? Des de l'educació ambiental. I també que tenim responsabilitat col·lectiva, no? I que tant perquè depenem del planeta com perquè depenem d'altres persones i que les responsabilitats han de ser compartides. Després, visibilitzar i valorar el paper de les dones en general, però també en la sostenibilitat ambiental, perquè hi ha molts exemples que les pràctiques de sostenibilitat a les llars, per exemple, les porten a terme les dones. Doncs posar en valor això i també destacar-ho. I també els coneixements tradicionals, que els coneixements tradicionals són les aportacions dels suds, que ens estava recordant l'Aimé, i són maneres diferents d'entendre el món, i són els remeis naturals que fem amb les plantes que trobem quan anem d'excursió o el que feien les trementinaires, que ja veureu després. Però això, com recuperar i reconèixer i posar en valor aquests coneixements tradicionals. Després, recuperar valors que estan a la natura i que el capitalisme ha destacat alguns, com l'individualisme, la competició, sobreviure amb la llei del més fort, i al final ja hi ha ecòlegs, Lynn Margulis i altres, que diuen que la vida ha prosperat gràcies a la cooperació. Doncs tenim molts exemples i hi ha molts valors que també estan a la natura i que a vegades des de la biologia ens oblidem una mica de destacar-los i que justament són motor per portar els ecofeminismes a l'educació ambiental. I això, la cooperació, la diversitat, pluriversitat, ara ja veig que ja ho hauria de dir diferent, però la diversitat que és el patró de la vida, que hi ha diversitat i això, recuperar-ho, els cicles, que el creixement sempre pensem que ha de ser lineal i justament la natura té molts cicles, els equilibris, els ecosistemes necessiten equilibris, segurament entre les persones també, i això ho portem molt poc des de l'educació ambiental, o ho portem només quan expliquem els ecosistemes i no creuant amb que nosaltres formem part dels ecosistemes. Després, tenir en compte que la vida s'organitza en xarxa i que, per tant, també nosaltres ens hem d'organitzar en xarxa. Això és també com el que s'ha anat explicant, d'analitzar les causes estructurals de desequilibris i desigualtats i en clau de vulneració de drets i, per tant, si no són drets per totes, són privilegis per a algunes, fer èmfasi i treballar amb els privilegis, redistribuir riquesa, però també redistribuir responsabilitats i obligacions, i el canvi climàtic, per exemple, és global, és una problemàtica global, però no ens afecta igual a totes, afecta diferent a diferents llocs del món, a diferents territoris, i ens afecta diferent en funció de les opressions que tingui cadascú. I també diferències o desequilibris o desigualtats entre territoris, que també ho veiem aquí, a nivell global, però també a Catalunya
al sud els hi posem les petroquímiques, i vull dir que també això també ho hem d'analitzar i ho hem de problematitzar i posar sobre la taula en el fet educatiu, no? I en aquesta línia, qüestionar les idees de progrés, desenvolupament, i amb el desenvolupament sostenible potser ja s'ha anat fent bastant, però també es comença a parlar del concepte de mal desenvolupament, perquè potser el problema no és el concepte de desenvolupament, sinó és què entenem per desenvolupament, i tenir en compte, com deia abans el Josep també, que el planeta té límits, no? Llavors, això ha d'estar present i a vegades no ho tenim molt en compte, no? Quan parlem de renovables o l'economia digital, tot això requereix materials i recursos que són finits, no? I per tant, una manera de treballar-ho, de portar-ho a l'educació, és recuperant la cultura de la reparació i de la reducció, no? Sí, òbviament, ja hem de deixar parlar de reciclatge, perquè això ja va passar, però això, fer tallers que sapiguem fer coses manuals, de cosir, d'electricitat, com portar totes aquestes coses a l'educació, o tots els temes de cuina, d'horts, tot això que és educació ambiental és també, podem considerar que té aquesta mirada, no? Després, seguint una mica amb això, amb conceptes que a vegades donem per suposats i que hem de problematitzar-los, no? Doncs hi ha el concepte de seguretat versus cultura de pau, no? I això té molt a veure amb les fronteres, que sí que tenim aquí, no? I qüestionar que tot el tema de les fronteres i del control migratori, a part d'afectar la vida de persones, doncs també afavoreix el creixement econòmic de certs sectors i com problematitza tot això. Qüestionar i examinar críticament els continguts, que aquí s'ha parlat molt del currículum, o en un moment donat dels llibres de text, que sí que, pensant en educació formal, que sí que hi havia moltes coses que es podien detectar que eren molt poc ecofeministes, o el contrari. De fet, hi ha un informe d'Ecologistes en Acció que van desgranar el currículum i van detectar allò que era antiecològic. Doncs intentar fer això amb el que expliquem, amb els continguts que compartim com a educadors i educadores, i veure que estan com en contra de tots aquests valors i dels ecofeminismes. Un exemple que nosaltres posem a vegades és el cicle de l'aigua, no? Expliquem el cicle de l'aigua així, el típic, i a vegades no fiquem que hi ha contaminació pel mig, que hi ha construcció de preses, que no. Sí, el cicle de l'aigua ens hi hem ficat els humans molt pel mig, i llavors coses que se segueixen explicant igual, doncs hem d'introduir aquesta perspectiva, no? I com reexplicar-ho. I per tant, mirar-nos els continguts críticament, allò que és molt evident i que li hem posat paraules, i el currículum ocult, que és allò que transmetem de manera més inconscient, però que també estem transmetent. Això en centres educatius potser és, com que hi ha projecte de centre i així potser és més fàcil, però que és una cosa que està bé donar-li voltes. Llavors, les metodologies, que com deia a l'acabar l'Aimé, introduir la creativitat, l'art i, per tant, llenguatges diferents, però també metodologies grupals que promoguin participació i cultura democràtica. Si treballem amb infants i joves, com per l'empoderament i
i educant que tenim capacitat d'incidència i d'intervenir i d'exercir poder en la vida col·lectiva, però també perquè ens ajuda a ser persones competents en la vida comunitària i, per tant, treballar habilitats de diàleg, de consens, de resolució de conflictes, per treballar en equip. I anant allò a canvi climàtic, com que ja el tenim aquí, doncs fer accions d'adaptació al canvi climàtic, però partint de la consciència de corresponsabilitat i això, que podem ser agents de canvi. I molt important que fem accions, que això també ja ho intentem des de l'educació ambiental, però vincular-se amb el territori proper, de tenir en compte el global, però també on habitem i allò, economia de proximitat. Hauríem d'intentar que l'entorn pogués satisfer les nostres necessitats, allò proper, i per tant hem de treballar amb allò proper, també amb l'entorn i el que tenim més a prop. I després, aquí, això és molt gran, m'he intentat ficar moltes coses aquí, però mostrar models diversos, que això és formes de vida, maneres diferents de viure, és models diferents quan parlem de la família, perquè hi ha molts models de famílies, i imaginar futurs justos i realistes, que és el que necessitem, i per tant hem d'entrenar la imaginació i la creativitat i posar en pràctica alternatives, no només mostrar alternatives, sinó experimentar-les i que veiem que funcionen, i això, que hi ha autogestió posada en pràctica, de lideratges i d'altres coses que quan treballem en equip i quan estem generant coses col·lectivament, doncs es posen en joc. Aquí també, com molt important, i també ha anat sortint el paper dels moviments socials o de les organitzacions en l'educació, perquè ens poden ensenyar això, autoestima, poder col·lectiu, que es poden fer coses i que es poden canviar coses des de la base, i llavors que l'educació els vagi a buscar i que els moviments socials també vagin a buscar l'educació, una mica com aquesta relació creuada. I el tema dels futurs, doncs, molt important, perquè totes les imatges de futur són bastant catastrofistes i tot i que no pinta molt bé, doncs hem de fer l'esforç creatiu i col·lectiu d'imaginar-ne de diferents i de justos per totes. I res, una mica així per acabar, o per tancar aquesta part, doncs alguns titulars, que era educar per l'esperança crítica, que fem crítica però que en l'esperança, per recuperar la memòria i tot això que ens anava comentant l'Aimé, i alhora entrenar la imaginació per aquest futur i fer-ho des de l'empatia i des de l'amor i amb això, amb col·lectiu i teixint comunitat, que també vol dir entre educadores. I crec que ho deixo aquí, potser després sortiran coses i li passo el torn a l'altra Laura, però segueixo compartint. I res, gràcies. Bona tarda a tots i totes. Segueixo perquè queda poc temps i volem deixar un espai important per preguntes i fer una mica de debat. Llavors, ho vaig una mica ràpid. Laura, pots passar si vols. Una mica el que ha dit la Laura. Nosaltres, després de pensar i repensar aquest catàleg amb les diferents recomanacions o consells que també ens donem a nosaltres mateixes a l'hora d'idear i dissenyar projectes i activitats,
us volíem ensenyar alguns dels projectes que fem, no, com ha dit la Laura, no perquè siguin els millors ni molt menys, sinó perquè veieu, a nosaltres ens va bé de vegades veure com aterrem totes aquestes idees en coses més tangibles. Això us poden servir potser com a inspiració o també per detectar que les vostres activitats ja tenen moltes d'aquestes característiques i, per tant, potser ja aneu cap al camí d'una educació ambiental ecofeminista, una mica. Primer de tot volíem mencionar els projectes d'aprenentatge i servei perquè creiem que aquesta metodologia va bastant en consonància amb tot el que ha explicat la Laura, ja que promou la participació i la cultura democràtica, ajuda els joves o els participants a vincular-se amb l'entorn més proper i amb el territori i també crea comunitat i també promou que s'incloguin a dins d'una comunitat. Per tant, són projectes més o menys comunitaris. Aquí veieu 3 exemples nostres de projectes d'aprenentatge i servei que hem anat fent al llarg d'aquests anys. Un parla de la justícia alimentària, on es veu que el servei es vincula molt amb la comunitat, amb els horts comunitaris que posen en pràctica tots els seus aprenentatges, o també relacionant-se amb associacions que treballen per la pobresa alimentària en els seus barris. Després, aquest altre projecte que estem desenvolupant ara actualment, que es diu Joves pel Clima, que es tracta una mica de que els joves que participen busquin referents o facin recerca de diferents referents que els semblin propers a ells, que són més, ja sigui per l'edat, per l'entorn o per la manera de ser i de fer, que lluiten per l'emergència climàtica o perquè són activistes o perquè la seva manera de viure va en consonància en lluitar contra el canvi climàtic o la seva professió, etc. Llavors estem com creant un decàleg per empoderar una mica els joves i veure quin paper poden tenir dins de tot aquest moviment. I per últim, un altre que es diu Cuques on sou, que parlem sobre la pèrdua de biodiversitat, però tenint una mica en compte tots aquests principis ecosocials que la Laura ha anat comentant. Ja sigui veient les causes del perquè d'aquesta pèrdua de biodiversitat, quines són les causes més estructurals o del sistema econòmic, o també per emmirallar-nos en societats o comunitats que en la seva manera de fer, de viure i de consumir fan que es millori la biodiversitat o que no es perdi tant. Llavors, tenir tots aquests principis una mica al cap a l'hora de transmetre el problema. Passa, Laura. Després, com a tallers així més puntuals, pensàvem que estan en consonància tots aquests tallers que tenen a veure amb la recuperació de sabers. El que ha dit la Laura, ja sigui de comunitats que estan més connectades amb la natura o també de les nostres àvies. En aquest cas parlem sobre les herbes remeieres i posem en valor l'ofici de les trementinaires perquè es conegui com a també cultura històrica del territori. També tallers que li diem show cooking o sobre malbaratament alimentari, en què intentem pensar en receptes que siguin al màxim respectuoses amb el medi. I així també ells, els joves o nens i nenes, posen en pràctica i cuinen, que una mica també s'està perdent. Després, també tallers potser més puntuals, però per introduir conceptes o valors que ens semblen interessants. Tenim un concret sobre ecofeminismes en què donem a conèixer algunes lluites de dones que pel seu que en la seva comunitat i vinculació amb la natura i el territori han aconseguit fer fora projectes que les estaven maltractant, tant a elles com al territori.
I també fem una mica d'anàlisi i ho relacionem amb l'economia feminista, que també, com ja ho hem vist també amb la piràmide, no? que està molt relacionat amb els ecofeminismes. I també plantegem jocs de rol sobre conflictes socioambientals, també això pel que dèiem de fer una reflexió sobre qui té el poder a l'hora de decidir quins projectes es fan en el territori, la governança, si hi ha capacitat de canvi, parlar una mica de la societat democràtica, que sigui participativa, horitzontal, etc. I per altra banda també fer una reflexió i anàlisi d'entre el grup, quins rols té cadascú a l'hora de dialogar, si sap dialogar, si no, qui té més poder, qui no, perquè una mica en perspectiva de gènere. Què més? I per últim, acabant també amb el que ha dit la Laura de la creativitat i d'imaginar futurs justos i imaginables, també intentem, amb un taller concret que fem, que els joves o els nens i nenes imaginin quin podria ser el futur del seu barri o del seu lloc proper i que estigui en consonància en que sigui just pel medi ambient, no? Pel planeta i per les persones. I també una mica confrontant-ho amb aquesta visió de futur que ens ve donat amb les pel·lis de ficció o amb tot el tema de la tecnologia i una mica contrarrestar-ho. Llavors, també parlant de la creativitat, en aquest taller intentem introduir altres metodologies potser més plàstiques o en els ecofeminismes també introduïm molta metodologia de teatre per això, per intentar incentivar una mica la creativitat. He anat ràpid, perfecte. Això era una mica alguns dels projectes que us volíem ensenyar i també, potser més important i tot, compartir-vos alguns que a nosaltres ens inspiren i que ens semblen interessants. Per una banda, aquí a l'esquerra teniu els enllaços d'algunes guies o bancs de recursos, tant n'hi ha d'educació formal com potser d'educació no formal. Per exemple, tenim aquest de Tiempo de Actuar, que està impulsat per FOEM, i podem trobar guies didàctiques per docents, però també situacions d'aprenentatge, algunes maletes pedagògiques, etc. I es va actualitzant, o sigui que és una web que hi van introduint diferents recursos i, a més, la majoria d'ells, sobretot les situacions d'aprenentatge, venen de docents que ja les han posat en pràctica a les aules i que llavors és interessant. Després, aquest dels 60 recursos educatius ve de la FEDE, és un catàleg que van fer a finals del curs passat, per tant, és molt recent, i també hi ha 1.000 recursos diferents, documentals, guies didàctiques, maletes pedagògiques que parlen sobre la justícia global. El braser de sabers ve de dos col·lectius que són EduAlter i Entre Pobles i els recursos estan diferenciats amb dos temes. Un és l'Escola Se'ns Crema, que el que intenta és una mica fer entendre el perquè de l'emergència climàtica i una mica d'on venim. I després l'altre bloc es diu Germinant Futurs, que són propostes d'acció per construir futurs desitjables. I l'últim enllaç és una conferència que nosaltres vam assistir, que ens va semblar molt interessant, que parla d'economia feminista i com portar-la en l'educació. Llavors, hi ha diferents persones expertes de diferents associacions que parlen, diuen les seves, expliquen també algunes experiències i projectes i és interessant. I després també hem posat aquí 4 llibres que a nosaltres ens inspiren molt. Un, de la Yayo Herrero, que és una mica el tema d'aquesta formació, Educar para la sostenibilidad de la vida.
bastant interessant, però potser una mica teòric. Després tenim el del Canvi Climàtic, que és o Canvi Climàtic, també està en català. És un àlbum il·lustrat que explica tot el problema del canvi climàtic amb perspectiva ecofeminista i ecosocial. Llavors, després, Exfoguem també ha fet aquest llibre o guia que es diu Educar con enfoque ecosocial, que és molt interessant perquè han fet una anàlisi del nou currículum i veuen una mica i ensenyen quines escletxes hi ha per poder entrar tot el tema ecosocial. I per últim, aquest altre llibre que es diu Jo ecofeminista, de Concha López, que, explica una mica la seva vivència autobiogràfica del per què ella és ecofeminista a través de les diferents experiències que ha anat vivint al llarg de la vida, que és bastant amè. I ja està. Això seria tot. Vale, moltes gràcies, Laures, per aquesta última part més pràctica i aplicada també al sector de l'educació ambiental. Com dèiem, ens queda 20 minutets fins a l'hora prevista per acabar la sessió. Llavors volíem obrir una mica aquest espai a que vosaltres pugueu, o bé, compartir dubtes que us hagin sorgit, o si voleu fer inclús preguntes específiques per als vostres projectes, o el que sigui, no? Un espai obert i que puguem compartir entre nosaltres sensacions, si treballen des de perspectiva ecofeminista, si ens ha quedat clar què és, inclús, perquè hi havia persones que venien arribaven aquí des de diferents punts, no? Alguns de vosaltres ja treballeu des de la perspectiva ecofeminista i altres veníeu senzillament a informar-vos i saber què voldria dir això. Així que obrim una mica aquest espai. No sé si a algú li ve de gust compartir alguna cosa. Sempre costa trencar el gel, Perquè no hi ha... M'ha quedat molt clar tot. Ahí supongo que entendiste un poco, que abrí el turno de preguntas y incluso si alguno de vosotros quiere compartir alguna cosa, lanzar alguna pregunta al aire. ¿Ha quedado clarísimo? Pues venga. Yo sí que quería preguntarte, Aime, que igual es porque me he perdido un poco, pero que has dicho como que la academia no me ha quedado claro como quién estaba validando un poco, entiendo como el movimiento o las propuestas o las críticas desde los ecofeminismos, aunque no sea con este título. Pero eso, como que he entendido que los movimientos sociales con la práctica se están validando, y entonces no me ha quedado claro cómo la academia, me he perdido ahí un poco. Y que me parece interesante porque a veces, ¿no?, la academia y la práctica van desacorde. Nada, gracias. Sí, no, lo que les compartía era que nosotras estamos cada una, ¿no?, dentro de su proceso de vida comunitario y su proceso ecofeminista, pues generando y abriendo como los conceptos y como cuestionando muchas veces los conceptos o como creando otras formas de entender lo que nos está pasando. Y a la academia le cuesta mucho aceptar algunas formas y aceptar algunas aceptar nuestro entendimiento y las palabras que usamos, o si llega a aceptarlas, las absorbe y las convierte en otra cosa, ¿no? Que sea totalmente viable al sistema y conforme al sistema. Entonces, lo que les proponía, digamos, como que vemos nosotras desde el análisis y que sería bueno que ustedes también lo puedan ver, es que nos legitimamos entre los procesos,
colectivos. Nos legitimamos entre los movimientos. Y ahí les decía que hay algo, y es que hay una memoria de que nosotros no éramos Estado-naciones, ¿no? El Estado nacional pues nació con la colonia. Entonces hay como una relación que traspasa esas fronteras y que ha hecho que por lo menos acá algunas discusiones que han sido muy importantes, como la del aborto legal, seguro y gratuito, haya trascendido muchísimo a todos nuestros países y haya sido como una expresión muy íntima también, y que abrió la posibilidad de cuestionar algunas formas de qué era eso, ¿no? Del aborto. Y volver también a la memoria. Y eso no necesitamos que lo legitime solo la corte o que pase a un espacio académico, sino entre nosotras. Se fue haciendo y se fue dando al punto que en muchas comunidades se logró por lo menos hasta recordar las formas de aborto que han existido siempre. Y qué significaba más allá el aborto, ¿no? Porque también es la naturaleza humana, hace parte. Pero bueno, hasta eso no lo habían borrado, esa memoria que tiene el cuerpo de no aceptar en ciertos momentos determinados otra vida, engendrar otra vida. Entonces, como esas, hay muchas, ¿sí? Hay muchas situaciones que se han podido dar y que se han podido como ver desde hacia afuera, ¿no? Hacer ese adentro y hacia afuera de nuestros procesos y decir, bueno, la academia no siempre va a legitimar lo que hagamos, y la ley muchísimo menos. La idea de justicia no entra o no entramos nosotras, ¿no? Fácilmente, pero sí entre los procesos, entre los movimientos de la Vía Yala, creo que nos hemos podido ir legitimando y dándonos puntadas para que todas sigan abriendo de acuerdo a su contexto y a su territorio y a su proceso colectivo, pues estas palabras, estas categorías, pero que la palabra y la categoría no es nada si no se hace vida, ¿no? Entonces, en ese sentido te decía, bueno, les decía. Gracias. Gracias, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. ¿No? Bueno, en el caso de que no haya ninguna otra pregunta y doy un poquito de margen, acabo de enviar por el chat el formulario de evaluación de la acción formativa. Que eso sí que es muy importante para nosotras poderlo tener, porque esta formación es gratuita como otras que ofrecemos, pero sí que necesitamos saber también un poco bueno, tener una evaluación final, recoger vuestras impresiones, qué tan útil os ha sido o no, y si os interesaría seguir profundizando en este tema. Entonces yo os lo dejo aquí para que podáis ir abriendo y luego ya queda cerrado, ¿no? Porque si hay que hacerlo en otro momento siempre nos cuesta más. Y lo tenéis accesible en el chat. Si no hi ha cap pregunta més, aniríem tancant la sessió i ens ficarem en contacte també amb vosaltres per enviar-vos tant la presentació com el vídeo gravació de la sessió. I us encoratgem a apuntar-vos a les altres formacions que hi ha pendents en el programa d'aquí a acabar l'any, i que ens pugueu seguir a xarxes també. Si hi ha qualsevol cosa que us interessa, doncs sempre estem disponibles al correu de cea@cea.cat. Fàcil. Allà ens podeu trobar. Reagraeixo una altra vegada, agradezco otra vez a las asistentes y a todos los ponentes por esta sesión tan interesante y tan necesaria en el sector. Esperemos que sea la primera de otras tantas. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto.